Esto es Salud, Belleza y Más. Acompáñanos a lo largo de esta media hora. Aquí encontrarás temas de interés en voz de nuestros invitados especiales y un sinfín de consejos y recetas que te ayudarán en tu vida cotidiana. Con la conducción de Sara Soto. Salud, Belleza y Más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que me esté acompañando este día de descanso, 1 de mayo, jueves 1 de mayo. Le doy la bienvenida a este programa Salud, Belleza y Más. Yo soy Sara Soto y pues de nuevo gracias por estar en su casita descansando. Lo invito a que se tome un cafecito. Está rico el día, ¿no? Fíjese que este día le hablaremos de tiempos de crisis. Tiempos de crisis, no nada más de lo económico. La crisis pueden ser muchos factores, porque a veces esas crisis nos hacen estar enojados con los demás, estar de mal humor y a veces hay consecuencias muy graves causa de esas crisis. Les recuerdo que estamos en vivo, nos puede llamar 314-6177. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Google. Así que nos puede buscar, ahí nos encuentra. Toda la información la tiene usted ahí también en las redes sociales. Búsquenos en YouTube como Salud, Belleza y Más, en el Face como Salud, Belleza TV y en Google como Salud, Belleza y Más. Muy bien. Pues las crisis, oh mi Dios. Fíjese que hablar de crisis, en todo el mundo se habla de crisis. Toda la gente tiene crisis. Crisis económica, crisis moral, crisis de todos los aspectos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una crisis que de plano así nos lleva a veces hasta cometer unos errores tremendísimos, que a veces pues lo lamentamos? Esta tarde se encuentra con nosotros nuestra querida amiga de este canal y de este programa, Adriana Galvez. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Sara, muy contenta, descansada. Descansadita, ¿verdad? Este día del trabajo. Sí, pues nomás nosotros estamos trabajando. Así es. Pero está bien, ¿no? Está bien porque todas las señoras están en sus casas, nos están viendo y el tema de hoy, pues va muy de acuerdo con nuestros tiempos de crisis. Ay, Adriana, a ver, dinos. Déjame desagua. Hablar crisis, como dije, no es solamente hablar de crisis económica. Claro. Existen muchos tipos de crisis, pero ¿cuáles son estas crisis que padecemos todos los seres humanos? Bueno, la crisis económica, de hecho, es un detonante, es un estresor. Ajá. Que forma parte de muchos otros conflictos que las personas padecen. En ocasiones se llega a consulta con una depresión o con una ansiedad y en el momento que ya se empieza con la entrevista y con indagar sobre los datos de esta persona, nos damos cuenta que está radicando también de una crisis económica. Uh-huh. Vivimos en una época de consumismo, entonces las exigencias que estamos teniendo a nuestro alrededor pues están siendo cada vez más grandes, de cómo vestir, de cómo actuar y a veces estamos teniendo una competitividad laboral. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando pierdo mi trabajo y aparte tengo que cumplir con ciertos requerimientos económicos que mi mismo contexto, mi misma sociedad me está exigiendo? Obviamente se entra en un miedo, en un temor, en una ansiedad tremenda. Y esto viene y trae consecuencias pues, de muchos aspectos. Otras crisis muy notorias son las crisis existenciales. A veces veíamos a las personas adultas que eran las que entraban en la crisis existencial y ahora estamos viendo a más jóvenes o a más temprana edad en una crisis existencial. ¿Qué es la crisis existencial? A veces es muy común mencionar que estamos en una. Una crisis existencial es cuando no sabemos quiénes somos, a dónde vamos y con quién vamos. ¿Y qué queremos? Exactamente. Y es ahí cuando viene la reflexión, ¿qué he hecho y qué voy a hacer? Vienen muchas preguntas, están en el aire muchas preguntas sobre nosotros y sobre nuestras acciones. Crisis sociales, crisis amorosas. Crisis laborales, como crisis dices. Crisis laborales, las crisis emocionales
pegan igual que si nos pegara una enfermedad física, ¿eh? Sí. De hecho, las emociones nos traen muchas enfermedades físicas. Es cuando sentimos que tenemos todos los sentimientos a flor de piel y encontrados, ¿no? Ahí que sí. Pero fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, la crisis existencial. La crisis existencial desencadena en los jóvenes, como dices tú, que ahora los jóvenes están sufriendo estas crisis, desencadenan el suicidio. ¿Por qué? No saben quiénes son, no saben qué quieren, como tú lo mencionaste. Entonces, yo creo que se encierran en sí mismos en esa crisis existencial y no expresan lo que sienten. Entonces, esto es muy grave, Adriana, es muy grave. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegar a esta crisis? O sea, ¿qué hay detrás de esta crisis existencial? Lo que pasa es que estamos en una época de transición, estamos en una era de transición. Se le está llamando a partir del 2000 la época de la posmodernidad, que es después de la modernidad. Sinceramente, no nos acoplamos todavía a lo nuevo. Entonces, mientras estamos en esta transición de entender qué está pasando a nuestro alrededor y si yo encajo en esta época de posmodernidad o si no encajo, pues cuánto conflicto se me crea. Entonces, es el hacer una crisis propia, no formar parte de la crisis. Y es sobre todo eso, que no estamos entendiendo el cambio que estamos viviendo. No nos ajustamos o no somos flexibles al cambio que estamos viviendo. La era que ahorita tenemos es muy acelerada. Entonces, apenas vamos tomando una idea y llevándola a cabo cuando nos la cambian, cuando la misma sociedad, cuando el mismo contexto nos es modificado. Entonces, estamos tardando en acoplarnos a esto. Y en eso, pues como no nos sentimos parte de una sociedad o parte de una era, pues nos hacemos cada vez más chiquitos. En lugar de hacer acción y de empezarnos a mover, nos frenamos. Así es. Pues es muy interesante tema el día de hoy, crisis de todos tipos. Nos vamos a ir a corte, ¿qué te parece? Claro que sí. Quédese con nosotros, señora, tómese su cafecito y regresamos en un segundito. En un momento más regresamos. Salud, belleza y más.